¿Qué tal, discípulos de Jesús? Un abrazo para todos y cada uno de vosotros. Bienvenidos a este programa aquí en los vasos del Maestro. Aquí hoy tenemos la oportunidad de estar en el segundo episodio de este tema que venimos desarrollando titulado La Biblia, porque estamos estudiando precisamente el contenido bíblico y estamos estudiando a través del contenido bíblico lo que hemos visto en el punto anterior, en el episodio anterior, a el carácter de Dios, la persona de Dios y por supuesto también lo que es su voluntad para nuestras propias vidas. Espero que nos haya ido en la memorización bíblica de Hebreos 4:12, nos haya ido bien, podamos recordar, sí, allí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un texto maravilloso que nos estimula también a tener un aprecio enorme, amor por las Escrituras y a permitir que ellas no se queden simplemente consignadas en el capítulo intelectual de nuestra vida, sino que trasciendan a todas las dimensiones de nuestro ser, cosa que no corresponde a ningún otro libro, sino a la Escritura, a la Biblia, por lo que ella misma dice, es la palabra de Dios. Hoy surge una pregunta que vamos a estar respondiendo, puedes abrir allí en tu material, en el episodio, en el capítulo número 5, en la cita de discipulado número 5, donde está el tema de la Biblia, y vamos a responder la pregunta: ¿quién es el autor de la Biblia? Algunas personas consideran que la Biblia fue escrita por más de 40 escritores, y sí, es cierto, en cuanto a quién la escribió, sí tenemos alrededor de 40 escritores. Pero una cosa es ser el escritor y otra cosa es ser el autor, ¿sí? Hay personas que no tienen alguna dificultad, por ejemplo, para escribir y pueden decir, mira, ¿sabes una cosa? Estoy en una condición que no puedo escribir. ¿Podrías tú hacerme el favor y escribir una carta que te voy a dictar? Es una carta para un familiar o para un amigo, es una carta para mi esposa y por favor escríbela. Y entonces esta persona escribe la carta, ¿sí? Y bueno, firma como quien está dictando la carta, no el escritor, sino firma la persona de quien dice, ok, listo, entonces firma con amor de tu amado esposo. Vamos a suponer que es para la esposa. Así que la carta es enviada y llega a la esposa abre la carta y nota que pues no es la letra de su esposo, ¿sí? Entonces dice, bueno, esta carta, qué rara esta carta, porque dice que es de mi esposo, eso dice en el remitente, pero ahora que la abro veo que la letra no es la de él, ¿sí? Bueno, y entonces empieza a leer la carta y cuando lee su contenido, los términos, esas expresiones afectivas que suelen usar propios de su relación de pareja, información que hay en la carta, ella concluye, ya sé. Seguramente, y ahí mismo en el contenido de la carta, mi esposo me explica que no ha podido escribir en la carta, que le ha ayudado su amigo Carlos, pero que él es el autor de la carta. Y podemos notar una enorme diferencia entre quién es el autor y quién es el escritor. El escritor fue el amigo Carlos, el amigo del esposo, pero el autor es el esposo y ella puede notar la diferencia a pesar del escrito. Algo así pasó con la escritura, con la Biblia, porque, bueno, hay algo que haya sido escrito por Dios, sí, la Biblia relata que los 10 mandamientos fueron escritos en piedra por la mano de Dios, ¿sí? Y alguien podría pensar, bueno, ¿habría sido posible que Dios escribiera todo el contenido bíblico? Sí, seguramente, como lo hizo con los 10 mandamientos, pero Dios no eligió ese método para escribir y para hacernos llegar su mensaje. Así que si tú tienes, por ejemplo, papel y un esfero, y a la vez tienes un computador, pues tú dices, bueno, ¿qué sería lo más cómodo para mí? Escribir la carta. Bueno, tú dirías, la gran mayoría seguramente diríamos, usemos el computador, es más fácil de corregir, es más, aparecen fácilmente unos
textos que si los escribí mal, pues aparece un subrayado rojo que me dice esa palabra no está bien escrita y bueno, incluso me ayuda un poco en la redacción. De pronto hace eso el computador, mientras que si la escribo a mano puedo cometer un error y bueno, tachar y este tipo de cosas. Sí me facilitaría más usar el computador si yo tuviese que escribir un documento y tuviese la opción de elegir, ¿lo escribo a mano o lo escribo en el computador? ¿Sí? Ahora en el computador puedo hacer que el documento llegue de manera virtual a cualquier parte del mundo a través de correo electrónico o cualquier otro de los medios de redes sociales, mientras que aquí también puede llegar a cualquier parte del mundo, lo envío a través de un courier, pero pues va a tardar más tiempo, va a ser un poco más dispendioso. Entonces consideraría yo, y seguramente estás de acuerdo conmigo, que elegirías escribir usando un medio mucho más práctico. Bueno, creo que Dios también eligió esa forma, buscar un medio práctico para que el hombre pudiera conocer su palabra. Y para ello entonces eligió alrededor de 40 escritores distintos y a ellos les inspiró, es decir, sopló a ellos por el Espíritu Santo el contenido bíblico, y eso hace que la pregunta ¿quién es el autor de la Biblia? Su respuesta sea Dios. Veamos esto en algunas citas. Por ejemplo, Éxodo capítulo 24, verso 4 dice de la siguiente manera: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahora, la frase de este texto que quiero destacar es esto: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Ahora él no dice, y Moisés escribió las palabras que él quiso escribir, o escribió sus palabras. Ahora, en solamente esta referencia podemos distinguir entre el autor y el escritor, ¿verdad? Aquí podemos decir que Moisés es el escritor porque ahí dice, y Moisés escribió. Y luego dice, todas las palabras de Jehová. Hay dos personajes en la frase, Moisés y Dios. Pero hay dos acciones diferentes, ¿sí? Escribió, ¿sí? Esto lo hizo Moisés. Pero las palabras ¿de quién? Las palabras de Jehová. Por eso podemos entender que aunque el texto haya sido escrito por Moisés, las palabras escritas son de autoría divina. El autor es Dios mismo, quien por su espíritu inspiró a Moisés en este particular caso para escribir el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Y esa expresión Pentateuco es definida como penta es una palabra que significa 5, ¿sí? Así como la palabra pentágono, que es una figura geométrica de 5 lados. Penta hace referencia a 5 y teuco hace referencia a tomos. 5 tomos es lo que significa la palabra Pentateuco, que es la palabra con la que se define o se denomina a los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos en este caso por Moisés, pero que él escribió las palabras del Señor. Así que cuando nos preguntamos quién es el autor de la Biblia, no tengan ningún reparo en considerar que Dios es el autor. Claro, cuando vemos que Moisés escribió y en otros pasajes a través de la Biblia, vemos escritos de Pablo, vemos escritos de Lucas, vemos escritos de Pedro, vemos escritos de Juan en el Antiguo Testamento, vemos escritos de Salomón, vemos escritos de David, podemos decir, bueno, ellos escribieron, por supuesto, pero su contenido es el resultado de la inspiración divina. Otro texto que encontramos al respecto es Éxodo 34, el verso 27, donde dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Aquí es Dios mismo de una forma clara, categórica, que le dice a Moisés, escribe tú estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Las que se le ocurrieron a Moisés? No, la que Dios le indicó que escribiera.
Así que cuando leemos la Biblia, estamos viendo el resultado de un escrito que fue inspirado, soplado, guiado, dictado por Dios mismo a la vida de cada uno de estos personajes, de cada uno de estos escritores bíblicos. Y podemos leer también Jeremías capítulo 30, verso 2, donde dice: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo... Estamos hablando de Jeremías, seguramente se lo dijo Jeremías: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Y Jeremías procedió y en obediencia a lo que Dios le ordenó, tenemos el libro de Jeremías. Así que allí podemos comprender la distinción entre ser escritor y ser autor. El Espíritu Santo inspiró a cada uno de estos escritores, y cuando consideramos los escritores podemos ver que, hay muchos escritores, alrededor de 40 escritores. Entre esos escritores tenemos pescadores como Pedro y como Juan. Tenemos, por ejemplo, cobradores de impuestos como Mateo. Tenemos médico, como es el caso de Lucas. Tenemos también un fariseo, como es el caso de Pablo. Tenemos reyes, como es el caso de Salomón, como es el caso de David. Tenemos a Moisés, ¿sí?, que era pastor de ovejas, igual lo fue David en su tiempo. En fin, podemos encontrar que los escritores estaban viviendo en diferentes épocas. Se calcula que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Ahora, cuando analizamos si 40 autores de diferentes estratos socioeconómicos, incluso en diferentes condiciones, porque algunos escribieron desde la prisión, otros escribieron desde la comodidad de su palacio, otros escribieron en condiciones de persecución, en catacumbas, en cavernas, en islas, habiendo sido deportados o cosas por el estilo. Entonces, un libro escrito en el transcurso de 1600 años por 40 escritores diferentes, en estados anímicos y circunstanciales tan diferentes, podría dar como resultado un libro que se contradice en mucho de su contenido. Pero haciendo análisis y estudios de contexto bíblico en su contenido, se puede descubrir que hay una hilación tan perfecta en todo su contenido, y algunos estudiosos consideran que el pensamiento de todo el escrito bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una unidad tal como si hubiese sido escrito por una misma persona. Y claro, si bien no fue escrito por una misma persona, sino por más de 40 escritores diferentes, su autor sí es uno solo. Dios mismo, por la inspiración del Espíritu Santo, que abordó, que tomó, que inspiró a estos 40 escritores para que tuviésemos este libro. Y ahí en el material, me salté este punto, hay la palabra Biblia. ¿Por qué se llama Biblia? Bueno, es un vocablo griego, es la traducción en español de un vocablo griego que es biblos y que significa libros, lo que haría referencia a un plural como una especie de biblioteca. Y tenemos en la Escritura 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que son considerados canónicos, y por lo tanto entonces allí tenemos toda una biblioteca de varios libros escritos por estos 40 escritores diferentes, pero ya sabemos que su autoría es Dios. Comprendiendo esto, pues ya podemos pensar que cuando abordamos la Biblia, abordamos lo que Dios quiere que yo sepa acerca de Él, acerca de su voluntad, acerca de su propósito para mi vida, acerca de su amor para mí, acerca de su obra redentora y del propósito por el cual Él me ha creado y me ha llamado. Así que, queridos, escudriñemos la Escritura para que ella permee todas las dimensiones de nuestro ser. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.